El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. En 1994 se publicó por primera vez el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional de México, donde se compila la información etnomédica, botánica, química y farmacológica de 1000 plantas medicinales en forma de monografías. Esta obra colectiva, coordinada por el doctor Arturo Argueta Villamar, la doctora Leticia Cano Aceley y la doctora Magdalena Rodarte, fue realizada gracias al apoyo del entonces Instituto Nacional Indigenista. El Atlas es en realidad parte de una obra más amplia que el INI publicó en 1994 y la cual se inscribe en la tradición histórica de reunir, compilar los saberes sobre las plantas medicinales de nuestro país. En efecto, a lo largo de la historia de nuestro país se han escrito obras de síntesis que se convierten en ventanas en el tiempo que permiten asomarse a los conocimientos e ideas de nuestros ancestros. Algunas obras que hemos abordado en este programa son el Códice de la Cruz Badiano, el Códice Florentino, la historia de las plantas de la Nueva España, todas ellas escritas en el siglo XVI. Hoy conversaremos con el doctor Arturo Argueta sobre la importancia y génesis del Atlas de la Medicina Tradicional de México. Sin embargo, a 20 años de la primera edición de esta obra, también es necesario intentar hacer un balance sobre el estado del conocimiento de las plantas medicinales de México, identificar retos, plantear tareas y estrategias con el fin de que la sociedad pueda usar sus plantas con seguridad, eficacia y de manera sustentable. No menos importante es que el conocimiento generado en las universidades sirva en primera instancia a los grupos indígenas y campesinos que no han permitido que se olvide el conocimiento médico sobre las plantas con las cuales conviven día a día. Bueno, Arturo, pues deseo darte la bienvenida. Déjame comentar un poquito tu currículum. Arturo Argueta es presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana y de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Es doctor en ciencias y biólogo por la UNAM. Ha desarrollado investigaciones en etnozoología, etnoecología, en especial con el pueblo purépecha de Michoacán. Algunos de sus libros son La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009, Saberes Colectivos y Diálogo de Saberes, 2011. Actualmente es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Qué gusto estar en tu programa. Pues el gusto es mío que estés aquí, Arturo. Para empezar con el tema, ¿qué es el Atlas y qué otras obras componen la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana? El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana es, como su nombre lo indica, un esfuerzo de sumario, un compendio, una obra abarcativa de las plantas de la medicina tradicional que se usa en México. Los Atlas tienen una larga trayectoria de esfuerzos en nuestro país. Ya tú mencionabas el Códice de Martín de la Cruz y Juan Badiano. Yo agregaría la obra del Instituto Médico Nacional de los años 1894 a 1914, el de Maximino Martínez, Las Plantas Medicinales de México de 1934. Particularmente yo creo que ahí está la raíz de lo que es este atlas de finales del siglo XX en México. La obra de José Luis Díaz, del uso de las plantas medicinales de México del año 1977. Y el compendio de herbario que hizo la maestra Abigail Aguilar en 1994 también. El recuento completo de las plantas medicinales del herbario de medicina tradicional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esas son, digamos, obras antecedentes, obras hermanas. Y respecto a qué otras obras son parte de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, con las cuales nació el Atlas, habría que decir que hay un diccionario de la medicina tradicional mexicana, coordinado por Carlos Sola, gran amigo, maestro. Las flórulas medicinales indígenas que coordinó la maestra Abigail Aguilar, se llama así, Medicina Tradicional Mexicana, que fue coordinado por Virginia Mellado, que incluye una larga encuesta sobre medicina tradicional en 45 grupos, pueblos
indígenas de nuestro país. Y otras obras que han aparecido a lo largo de 1994, el año 2000. Entender y atender la salud, un manual de medicina doméstica, un texto sobre hidroterapia. En este momento, entonces, la Biblioteca de la Medicina Tradicional tiene 15 tomos, 8 títulos. Un gran compendio de conocimientos. Y para hacer todo eso, pues requiere, digamos, esfuerzos y apoyos. ¿Cómo surgió el Atlas? Con mucha voluntad. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Como decía, no fue la primera vez que en nuestro país se planteó un esfuerzo de esta índole. Encontramos una gran cantidad de proyectos regionales y una gran capacidad de sumar esfuerzos por parte de muchísimos colegas en el país. De tal manera que a una convocatoria para abarcar el conocimiento tradicional, conocimientos, saberes, prácticas sobre la medicina tradicional mexicana, hubo una gran participación de muchísima gente. En el Distrito Federal estábamos un equipo de unas 20 personas. Pero todo ello fue, digamos, coordinado a través del INI, ¿no? En ese momento. Sí, fue la institución que nos dio el apoyo sustancial. Iniciamos bajo la dirección del doctor Arturo Barman-Grig en su primera etapa y después de Guillermo Espinosa, el maestro Guillermo Espinosa, que cubrió la segunda etapa de ese periodo. Y tuvimos apoyo de CONACYT para desarrollar instrumentos de cómputo, digitalización, y tuvimos apoyo de Cedesol para apoyar el trabajo de becarios. Hoy día ya el Atlas está digitalizado y está en la red. Así es. Lo puede uno buscar y es accesible la información. En aquel momento pues era muy pesado cada tomo, todos los tomos de la biblioteca, pues era un buen peso de papel, ¿no? Sí, son creo que alrededor de unas 8,000 páginas en total, en impreso, digitalizado. La digitalización fue lograda con el apoyo de la UNAM, donde Carlos Sol y yo ahora estamos integrados. Él en el Programa Universitario México Nación Multicultural, yo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Fue posible la digitalización, está en un servidor de la UNAM, de tal manera que hoy en día leer la Biblioteca de la Medicina Tradicional es posible a través de cruces. De cualquier computadora. Desde cualquier computadora, claro. Puede acceder a esa fuente de información. Sí, el prompt es www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx. Muy bien, pues ya tienen la dirección donde consultar esa obra. Y bueno, los primeros esfuerzos, se concretaron en el 94. Han pasado 20 años desde la publicación del Atlas. No hay obras similares que compilen 1,000 plantas de la medicina tradicional en varios de sus aspectos o en muchos de sus aspectos, desde la botánica, la antropología, la química, la farmacología, toda la información que era posible tener en ese momento hace 20 años. Pero ha pasado 20 años y la comunidad científica ha seguido trabajando, la comunidad académica, los grupos indígenas, grupos de la sociedad civil. ¿Cómo podemos ver el panorama a 20 años de la publicación? ¿Qué tanto hemos avanzado en la investigación de las plantas medicinales? Muchísimo, por supuesto, y eso es un motivo de alegría, de satisfacción, de alegría, y al mismo tiempo pues nos plantea el reto de la actualización de la obra. Por ejemplo, en cuanto a registros, han aparecido diversas investigaciones regionales. Por ejemplo, el año pasado, por citar un par, las plantas medicinales de la región maya de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, de Marta Méndez y colaboradores, 2012. El de Leticia Cano, que fue su coordinadora de este proyecto, en Veracruz. Y nosotros mismos estamos lanzando en unos cuantos semanas, un par de meses, el compendio de plantas medicinales que se expenden más frecuentemente en la Ciudad de México. Y usted está en la primera línea de batalla, que es el registro, la compilación de los conocimientos, ¿no? Así es. Y hay otros grupos que están, en otras líneas de batalla, como la evaluación de sus propiedades farmacológicas, biológicas. Y en ese caso, es muy importante mencionar el IMEPLAN, el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, que funcionó entre el 70 y 77, si no mal recuerdo, ¿no?
y tenía un paradigma que era validar científicamente los conocimientos populares. ¿Cómo ves el panorama desde las ciencias sociales que estás más involucrado y ciencias biológicas? ¿Seguimos trabajando bajo ese paradigma? ¿Es válido seguirlo teniendo? ¿Tenemos que cambiar de paradigmas? Sí, yo creo que actualizarlo sobre todo, ¿no? Hablamos en nuestro equipo más de procesos de corroboración más que de validación, porque es un saber que tiene el saber tradicional, el conocimiento tradicional tiene sus propias formas de validación, sus propios parámetros de comprobación. Entonces, cuando hablamos de que, digamos, las disciplinas científicas occidentales se acerquen a estos conocimientos, hablamos de corroboración, no de validación, sino de una forma de señalar que efectivamente el conocimiento tradicional tenía razón en lo que decía. Tiene razón en lo que dice. Pero durante muchos años se consideró ese conocimiento como mero mito. Así es. Como una superstición. Así es. Y cuando hay el acercamiento de la ciencia hacia el conocimiento tradicional, es que entonces, bueno, se hablan de varios términos. Validación, como decía el IMEPLAN en los años 70, corroboración. Pero bueno, entonces debemos seguir avanzando en esa perspectiva. Sí, totalmente. Fíjate, en el campo que tú has señalado, Ricardo, en el Atlas de las 1000 especies registradas, había 521, más de la mitad, que tenían datos farmacológicos. Probablemente no completos, pero sí es una enorme cantidad de plantas. En aspectos químicos, 394 tenían datos, y en aspectos toxicológicos, 242. En aspectos químico-farmacológicos, 280. Yo estoy seguro que si se trabaja hoy, planta por planta nuevamente, a partir de las enormes bibliotecas digitales que existen hoy, como tú bien conoces, el Chemical Abstract, etcétera, etcétera, va a poder llegarse quizás a tener información para 800, 900 especies de manera muy amplia. Vamos a un corte y continuamos. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Continuamos con nuestro tema de hoy, el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional de México, un balance a 20 años de su primera edición. Estamos conversando con el doctor Arturo Argueta, quien fue coordinador de este Atlas. Bueno, Arturo, nos estás comentando de la información que aparece en esa obra y, por ejemplo, el número de estudios. Por ejemplo, también tengo aquí que con actividad antibiótica se registraron 158, 56 con actividad antihipertensora, 49 antiespasmódica, 44 antitumoral, 41 diurético, 40 hipoglucémico, 37 antiinflamatorio, 27 antihelmíntico, y así por el estilo podíamos seguir, porque el Atlas es una compilación de todo el trabajo que ha hecho o que había hecho hasta esa fecha la comunidad académica mexicana, pero también extranjeros que han trabajado estas plantas. Sí, una fuente de la cual nos valimos ampliamente fue la base de datos de la Universidad de Chicago, el NaproAlert, el cual nos dio las facilidades para estar allá más de 22 días. La doctora Leticia Cano fue allá y estuvo haciendo el trabajo inverso que siempre se hace. Toda la información se va hacia el norte, hacia Europa, Estados Unidos, y acá digamos que hicimos el proceso contrario. Nos trajimos la información de plantas mexicanas que había sido compilado por el NaproAlert en Chicago para vertirlo al Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Pero precisamente a 20 años pues ha seguido trabajando la comunidad muy intensamente en todos los aspectos, desde la botánica, la química, la farmacología. Entonces se antoja como que ya se necesita una actualización. ¿Tú qué opinas? Absolutamente de acuerdo. Creo que hay, como bien sabemos, ¿no?, información que actualiza, información que replica, que contradice la anterior,
hallazgos en relación a asuntos terapéuticos, eliminar las sinonimias, incluso las sinonimias en términos de grupos químico-farmacológicos y muchas otras cosas para que sea un instrumento mucho más útil en el momento actual. Hay una gran cantidad de información nueva, como decíamos ya, en la parte de ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales. Hay una gran cantidad de información antropológica, etnohistórica, histórica, sobre formas de uso, fuentes que no se habían investigado en ese momento, fuentes regionales, ya no solo del centro de México, sino de otras áreas del país. De tal manera que sí, es necesario un buen esfuerzo, otra vez de equipo, de actualización de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana. Y bueno, y todos estos avances que se compilan en dicha obra y los que faltan por hacer, los conocen, digamos, los actores políticos, los campesinos, los indígenas, fuera del ámbito académico. ¿Tú qué opinas? Sí, en muchas comunidades y sobre todo organizaciones de médicos tradicionales del país se repartió la obra impresa. Hoy me da gusto verla ahí junto a los tomos de Maximino Martínez, en las bibliotecas de las organizaciones de médicos tradicionales, en las bibliotecas de algunas personas que colaboraron, a las cuales se les entregaron los libros. Pero después de 2009, que se digitalizó, he encontrado una gran cantidad de usuarios que ni lo sospechábamos que la pudieran usar a través de ese medio. Por ejemplo, la que está ocurriendo con la Asociación de Médicos Totonacos y sus hijos, que están, según me ha comentado ampliamente Carlos Sola, están tratando de establecer una escuela de medicina totonaca y para la cual consultan El Atlas. Y la biblioteca en general. La ¿no? biblioteca. Porque lo que les interesa es, además de corroborar qué dice el Atlas sobre cómo los totonacos usan sus plantas, les interesa también cómo otros pueblos originarios de México utilizan las mismas plantas que los totonacos, de tal manera que enriquecen su acervo con la consulta cruzada, digo. Bueno, esos son parte de los actores. Sí. Y en cuanto a las autoridades, porque por ejemplo en Secretaría de Salud se han fundado nuevos institutos, Sí. el IMEGEN, Sí. geriatría, pero no ha habido ningún otro esfuerzo desde el Estado como lo que representó el IMEPLAN. Seguimos siendo ignorados en cuanto a las plantas medicinales, se les sigue considerando un recurso terapéutico, pues digamos folclórico, no válido. ¿O tú qué opinas? Después del 2001 que se hizo la reforma a la Constitución y donde se incluyó a la medicina tradicional como un elemento fundamental de la cultura mexicana y de los pueblos originarios de nuestro país, se ha dado algunos pasos en relación a la legalización y el reconocimiento de la medicina tradicional. Para algunos muy rápido, para otros muy lento y poco. Doy un simple dato. En las leyes de salud de las entidades federativas del país, 13 estados han incorporado en su ley de salud a la medicina tradicional, reconocimiento a la medicina tradicional, apoyo a los médicos tradicionales, legalización de la práctica, y 19 no. 19 no lo han incorporado en su ley de salud. Lo han incorporado en otras, como por ejemplo la ley de derechos indígenas o la ley de cultura. Pero este simple dato, obtenido en noviembre de 2010, haciendo un análisis de las 32 leyes de salud de las entidades federativas del país, encontramos 13 que lo habían incorporado y 19 que no lo habían incorporado. Esperemos que del 2010 a la fecha haya un poquito más. Bueno, pero eso es la incorporación a las leyes. Desafortunadamente en México luego muchas cosas están en la ley, pero no se ejecutan, ¿no? Yo menciono el caso de la área científica, que no hay un instituto nacional de investigación sobre plantas medicinales, ¿no? Así como se reconoce hoy día la medicina genómica o la importancia de la geriatría, y se ha fundado un instituto de geriatría, no hay una entidad pública con fondos donde se pueda investigar las plantas medicinales. Sí, y no solo las plantas medicinales, tienes razón, es una gran ausencia después del IMEPLAN, después del Instituto Médico Nacional. Es una gran ausencia, es una agenda pendiente en la política pública mexicana, la existencia de un instituto, un centro de investigaciones dedicados a la medicina tradicional mexicana. Y que además tendría que tener una estructura muy interesante porque tendría que abarcar desde los aspectos sociales hasta los aspectos de lo que llaman las ciencias duras, la química
botánica, la farmacología, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que el reconocimiento constitucional y el reconocimiento en las leyes de salud de las entidades federativas es un paso en relación a esa posibilidad. ¿Qué otros retos podríamos identificar para la comunidad académica, principalmente con relación a las plantas medicinales? Bueno, el gran reto, habíamos dicho, ciencias naturales, biología, química, farmacología, las ciencias sociales, antropología, historia, etnohistoria, lingüística, etcétera. Pero hay una gran disciplina y un gran gremio que es justamente la medicina y los médicos, que son actores principalísimos en esta tarea. ¿Por qué no los metimos en una u otra? Pues porque justamente está muy cerca de la ciencia y está muy cerca del arte, dicen los propios médicos, ¿no? La medicina, esa gran disciplina que nos apoya a todos en momentos de enfermedad y de problemáticas de salud. La medicina y los médicos tienen una gran tarea en este punto. Y creo que hay también grupos, sectores que han estado avanzando en el sentido de entender, comprender el fenómeno cultural médico de la medicina tradicional mexicana. Es una necesidad muy importante de que los médicos asuman un papel más activo, porque lo han tenido los antropólogos, los botánicos, los químicos, pero sí se requiere, digamos, que participen, digamos, en la parte también clínica, terapéutica. Para ello requieren precisamente las evidencias que ya se han estado generando, que hace 20 años no existían, como son los estudios clínicos mediante el procedimiento de la ciencia occidental que valida o certifica las aplicaciones terapéuticas de algunas plantas. Ese es un pendiente. Tenemos pocas plantas que se han estudiado bajo protocolos clínicos de la ciencia occidental y que demuestren efectividad para que podamos seguir avanzando, porque tenemos muchos estudios en ratas y ratones o in vitro, en células. Así es. Ahí hay otra parte de la agenda pendiente para llevar a cabo investigaciones y protocolos. Además, como se dijo en su momento en IMEPLAN, no es necesario montar los experimentos, es darle seguimiento a los procesos de aplicación de la medicina tradicional, quizás. ¿Qué otro reto identificas, Arturo? El otro es el que representa el tema de los productos milagro, porque muchas veces se confunde la aplicación de la medicina tradicional y de las plantas medicinales con el marketing que hacen los productos milagro. Y entonces se les pone en el mismo saco. Eran unos actores que no existían hace 20 años. Así es. O eran muy marginales. Muy marginales. Uno de los actores que también veo como hoy en día absolutamente emergentes son la medicina naturista, los médicos naturistas. Los médicos naturistas consultan mucho la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, que era un sector que existía hace 20 años, pero no tenía la fuerza que tiene hoy, que están en todo el país, han formado asociaciones y están muy, muy activos en todos los rincones de la nación. Pero eso también habla de la necesidad de la sociedad de buscar alternativas terapéuticas y entonces por eso se acuden a esas otras medicinas alternativas y complementarias, como le llaman en los Estados Unidos. Entonces tiene que tener su propia identidad la medicina tradicional mexicana, según parece, y recuperarla y consolidarla como referente histórico que ha sido. Totalmente de acuerdo. No son lo mismo la medicina naturista que la medicina tradicional mexicana o la medicina doméstica. Aunque a todas se les mete en el saco de las alternativas y complementarias, no son lo mismo. Son tradiciones distintas, formas de relación médico-paciente distinto, formas que están ajenas al reconocimiento todavía institucional, pero no son lo mismo. Tienen tradiciones distintas y van hacia objetivos distintos también. Bueno, un tema que a mí me ha preocupado es la dispersión de esfuerzos. Yo digo que cada uno de los que trabajamos esta área traemos nuestras plantas bajo el brazo y cada quien hace sus investigaciones para X o Y padecimiento, X o Y blanco terapéutico. Y hay mucha investigación y muy dispersa. Pero también creo que deberíamos unir esfuerzos para lograr llegar precisamente a la validación clínica, a la certificación clínica, aunque para algunos etnobotánicos o farmacólogos dirán no es necesario porque ya fue validado por la misma comunidad, ¿no? Sin embargo, para cumplir con los estándares de la ciencia occidental, pues sí es necesario este proceso. Pero hay una dispersión muy grande de esfuerzos, ¿no?
Y de alguna forma tenemos que organizar esos esfuerzos. Tal vez tendremos que aprender a organizarnos sin que haya un organismo público que nos coordine, sino autogenerar organización de los propios investigadores. Sí, eso en ausencia de la institución, de la institucionalidad correspondiente, como ya dijimos, ¿no? No existe un instituto centro de investigaciones nacionales. Corresponde efectivamente a las universidades, centros de investigación, establecer un programa nacional sobre el tema, a partir de acuerdos específicos, a partir de voluntades, como lo hicimos en 1994. De esta manera, por ejemplo, trabajar el grupo de las plantas que tienen acción antibiótica o dermatológica, o etcétera. Ponerse de acuerdo en un protocolo específico e ir avanzando sistemáticamente sobre ello. Es una labor que se puede... que hay que discutir. Pero se puede llevar a cabo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto platicar contigo, Arturo. Antes de despedirme, quiero decirles que hay ya un nuevo correo electrónico. Este es floramedica660@gmail.com. Por favor, escríbanos y denos sus comentarios. Pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un saludo a todo el auditorio. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.